Hola, buenos días a todas y a todos. Se me oye muy bien, así que voy a alejar un poco el micro. Gracias por vuestra asistencia a esta segunda jornada que hemos organizado desde la Comisión Defensa de la Defensa de la Asociación Libre de Abogados sobre las nuevas directivas de personas sospechosas y acusadas. En la tarde de ayer, para las personas que no pudisteis acudir, estuvimos hablando de estas nuevas directivas, de la Directiva de Traducción e Interpretación, de la Directiva de Acceso a los Materiales y de la Directiva de Acceso a Asistencia Letrada. Estuvimos analizando su contenido, sus ventajas, sus desventajas, los plazos de aplicabilidad, y yo creo que estuvo muy interesante. Y en la mañana de hoy, los ponentes que me acompañan van a contarnos y hablarnos sobre las estrategias en caso de incumplimiento de estas directivas. Ayer mi compañero Alejandro, en su ponencia, decía que estas directivas son una auténtica revolución, y yo la verdad que pienso como él, quizás porque me haya transmitido este entusiasmo, y quizás como toda revolución va a ser boicoteada por los poderes públicos. Y es por ello que desde la Comisión Defensa de la Defensa nos ha parecido interesante formarnos sobre los recursos legales que tenemos para poder hacerlas valer y defender los derechos que se recogen en las directivas. Es por ello que, sin más dilación, voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa, que van a ser las que nos ilustren sobre esta materia. En primer lugar, va a hablar Antonio Avellán, abogado. En segundo lugar, Ramiro García de Dios, juez de instrucción del Juzgado número 6 de Madrid. En tercer lugar, Francisco Fonseca Murillo, director de la representación en España de la Comisión Europea. Y, por último lugar, Patricia Goicoechea, directora adjunta de RIS. Y nada más, voy a dar paso a Antonio Avellán para que empiece la mesa. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias. Por supuesto, agradezco a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas la invitación, que entiendo inmerecida absolutamente, porque hay muchísimos mejores compañeros que yo para poder dar esta ponencia, pero en fin, voy a intentar hacer, dentro de que es muy difícil estar a la altura de los ponentes también que intervinieron ayer, que realmente me pareció muy brillante su exposición, voy a intentar, y dado además lo limitado de tiempo, intentar hacer un resumen de lo que entiendo yo que podemos hacer a la vista de esta efectiva revolución que positivamente se nos plantea. Por supuesto, el agradecimiento a todos los asistentes, sin el que no podríamos estar haciendo esta jornada. Bien, decía Nelson Mandela que a una nación debe ser juzgada no por cómo trata a sus ciudadanos de más alto rango, sino precisamente cómo trata a los de su más bajo rango. Para que tengamos una idea de dónde estamos y dónde partimos en esta cuestión, tenemos que tener en cuenta que, según estudios que han hecho colegios de abogados, la asistencia letrada del detenido viene a ser más o menos hasta casi un 97% a ciudadanos que son beneficiarios del beneficio de justicia gratuita, es decir, son asistidos por abogados del turno de oficio. Se ha comentado ya en estas ponencias, pero es necesario también, para luego, si acaso, entender no la radicalidad, porque no nos van a dejar otra opción, pero para también entender por qué planteo luego las praxis forenses que os voy a proponer, hay que partir, y además, igual algunos asistentes tampoco sois, bueno, perdonad si tuteo, porque estoy en la mayoría entre compañeros, y entre compañeros huimos de formalismos. Como algunos de los asistentes tampoco soy igual letrados, hay que partir de un estado de la cuestión que además ha sido sistemáticamente silenciado por nuestro sistema durante todos los años. Desde luego, desde los que yo llevo de ejercicio, son 16, no he vivido otra situación. La situación en España, vamos a dejarnos sin rodeo, es una situación más propia de tiempos absolutistas que de un verdadero Estado del siglo XXI, y con un Estado garantista, un Estado con los sistemas, con un juicio justo, con todas las garantías. En la actualidad, nuestra policía es, y lo digo a título, por supuesto, personal, dentro de la libertad de expresión, hasta que nos salga la nueva ley Mordaza, que todavía podré hablar, es casposa por antidemocrática, porque no se quiere adaptar a la realidad democrática, y además, a mi juicio, peligrosa, porque vive en la ignorancia deliberada de la norma y de los cumplimientos de los mandatos jurisprudenciales. Y esto hay que decirlo sin ambajes, y no tengo ningún reparo en decirlo, porque en la práctica cotidiana, en mis asistencias, lo tengo que sufrir, como digo, en todas y cada una de las asistencias que hago.
La búsqueda de la derrota del detenido, porque no es otra cosa, la confesión y la delación, se ampara en la práctica de evitar la comunicación abogado-cliente previa a la toma de declaración para que sencillamente nosotros no podamos asesorarles plena, adecuadamente, técnicamente, de cuál es el derecho que conviene. Lo que en normativa de capitales sería determinar su posición jurídica, ahora que está tan de moda. Bueno, pues eso es lo que evidentemente la fuerza no quiere que hagamos, porque evidentemente si nosotros aconsejásemos o asesorásemos, que tiene un plus más todavía que el mero consejo, a nuestros clientes, a estos ciudadanos, que ayer lo comentó el compañero Indica Zulueta, son ciudadanos y nunca debemos de perder ese punto de vista, ni la propia policía, ni nosotros mismos, ojo, porque hoy les asistimos y mañana, pasado mañana, y dado cómo está además, cómo viene el patio legislativo, estamos solo por hablar también ahí en el banquillo, en una celda de detenidos. Pero, en fin, como decimos, estamos hablando siempre de ciudadanos, eso hay que decirlo con mayúsculas, con todos los respetos. Como decimos, no quieren que tengamos esos accesos previos a los atestados, no quieren que tengamos esos conocimientos para que no les aconsejemos. ¿Y cuál es lo que les vamos a aconsejar? Pues lo que les vamos a aconsejar es, evidentemente, que se acojan a su derecho a guardar silencio. Un derecho a guardar silencio que, obviamente, dada la situación tanto de falta de una situación anímica adecuada, de falta de una preparación adecuada, de un sosiego, incluso de una reflexión por parte de los propios letrados, que no tenemos conocimiento alguno de los expedientes, pues bien, lo que la prudencia aconseja es, en este sentido, si se va a declarar y se va a obtener una declaración de signo inculpatorio, lo que la prudencia más básica aconseja es callar. Mirad, han transcurrido más de 30 años desde que entró en vigor el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue promulgada por la Ley Orgánica 1483, y desde entonces se ha venido desoyendo sistemáticamente toda la doctrina que ha habido en esta materia, tanto en nuestros tribunales de todos los rangos, como fundamentalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que evidentemente han interpretado nuestro artículo 17.3, enmarcado dentro del general de Derecho a la Libertad, lo han venido interpretando de una manera muchísimo más amplia, evidentemente, que la reduccionista con la que tenemos que lidiar cotidianamente en los centros de detención. Parece ser que uno de los motivos a lo que se acoge la policía fue que en el año 94, por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, se aprobaron los denominados criterios generales para la práctica de las diligencias por la Policía Judicial. Permitidme que lea brevemente, porque los que estáis en esto, y los que lo conozcáis, disculpar, os va a sonar de por qué vienen estas cosas. Nos dice que bueno, no voy a leerlo todo, pero por lo menos unos párrafos que os van a entender. Dice, la intervención del abogado se divide en 3 espacios temporales. Bueno, por supuesto, antes dice que el abogado no está facultado para pedir copias de la declaración, acceder al atestado y conocer el contenido de las diligencias en sede policial, ya que tales pretensiones no están recogidas en el 520. Bien, entonces nos dice que antes de la declaración se limita estrictamente a interesar del funcionario que informa al detenido del 522 y que se proceda en su caso al reconocimiento médico. Durante la declaración únicamente interviene al final de esta para solicitar la ampliación de los extremos que considere convenientes o la consignación de incidencias. Cerrada y firmada, el abogado podrá entrevistarse reservadamente con el detenido sin que el secreto de esa comunicación suponga romper las preceptivas medidas de seguridad, vigilancia y custodia, la puerta abierta, que estamos ya tan hartos de decir que por favor, que reservado, que parte de reservado no entienden, y, por tanto, hasta el cierre de la declaración no hay comunicación alguna entre letrado y detenido. Lo está diciendo, es taxativo. En caso de injerencias del abogado antes o durante la declaración, aunque la ley no lo explicita, la práctica recomienda suspenderla y dar cuenta a la autoridad judicial y al colegio de abogados. Y, en su caso, solicitar la presencia de nuevo letrado. ¿Os suena? Porque esto es lo que estamos hartos de tener que soportar. Evidentemente, nuestro colegio no designa ningún nuevo letrado por estas cuestiones. Y, en fin, la cuestión es que, fruto de esta interpretación reduccionista interesada, en los juzgados de España, perdón, en los centros de detención españoles se vive los 365 días al año una situación insólita en la Unión Europea, y es que a los abogados defensores se nos impide asesorar a nuestros clientes, convirtiéndonos en meras comparsas, en meros convidados de piedra, teniendo que plantearse la ciudadanía la situación de que a una persona detenida le acompañan normalmente 2 o más funcionarios policiales, lo llevan a un habitáculo reducido, infecto, normalmente situado en los subsuelos de las dependencias policiales, junto a los calabozos, y en esta situación de enorme constricción y presión,
le presentan a un señor que dicen que es su abogado, que no puede hablar, le leen mecánicamente y ritualmente sus derechos y a bocajarro le sueltan. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a declarar aquí o no? Cuando son injustos de bagatela, es decir, los típicos supuestos de delitos menos graves y demás, es verdad que ya en la práctica la policía, hasta para quitárselos de encima, igual antes se lo dice, oye, mira, declarar en el juzgado y demás. Pero, evidentemente, cuando estamos hablando de un delito grave en el que la voluntad y la intención de la policía es lograr, por supuesto, diligencias, es lograr la autoinculpación, es lograr la delación, es decir, que se chiven, ¿no?, de otros, se produce en ese momento una situación de altísima tensión entre los abogados defensores y los agentes policiales. Se corta el aire en ese momento, porque si en ese momento el abogado le dice a su cliente, a ese ciudadano, en ese momento sagrado, a mi juicio, el más sagrado de la abogacía, porque no hay otro. En todos los demás, si os fijáis, son públicos. Ante la autoridad judicial estamos con un secretario judicial que es el fedatario, incluso del fedatario de los propios errores, en teoría, que pueda hacer el juez. El juicio oral se supone que es un juicio público para que tenga esas garantías, pero esto sucede en la privacidad más absoluta de como digo, un sitio oscuro e infecto que hace salas de declaraciones y ahí queda. Si el abogado se coge el cabreo, se podrá coger el cabreo que sea, pero si luego eso no se plasma en una denuncia, etcétera, eso no existió, se ha consagrado otra vulneración a un ciudadano. Entonces, hay que ser muy consciente de que, para mí, el mayor acto y más orgulloso que me siento a la hora de ejercer la defensa es la asistencia letal al detenido. Perdón, lo digo porque esta situación, lo que no podemos permitir es que esto sea, por hacer nuestro trabajo, por hacerlo bien, porque es nuestro deber, que además tenemos que pasar por el rosario de tener que soportar, si nosotros asesoramos, que es nuestra función y es nuestra obligación, se nos hagan amenazas, tanto yo he tenido que soportar desde que me iban a imputar un delito de desobediencia porque me mandaban callar y no me callaba, lo cual ya es en fin. He tenido que soportar imputaciones de que estoy cometiendo una ilegalidad, he tenido que soportar ya palabras gruesas. Y esta situación ya no es que lo soportemos, que diéramos, va en el sueldo. Bueno, en el de oficio poco va, pero en fin, no va en el sueldo, por supuesto, soportar impertinencias de nadie y mucho menos cuando lo que estamos haciendo es perfectamente legal y constitucional. Pero, como digo, el problema de todo es que lo está presenciando el ciudadano, nuestro cliente. Y entonces, nuestro cliente, que por cierto, cuando abandonamos la sala, se queda ahí, al albur del abuso, ¿no?, o la represalia que pueda adoptar el agente policial. Entonces, esta situación a mí me parece, desde luego, desde el todo punto, gravísima, llegando al punto de que al cliente le aterrorizan sin duda, y vamos a ser claros, a veces hasta el propio abogado le atemoriza. Y entonces, ante casos de abogados pusilánimes, pues porque son unos pusilánimes en este sentido, prefieren callar, prefieren no hacer nada e incluso ya se da el paradigma de la repugnancia, que es que le pregunte su cliente, ese detenido, esa persona que en ese momento la única persona que tiene para asistirle es a ese abogado, le diga, dentro de esos derechos, a cuál se acoge y le diga al abogado que no se lo puede decir porque es que no puede hablar con él todavía. Y esa situación sucede. Y a mí, ya lo digo, eso es denunciable, hay que entonar el mea culpa de los propios abogados que en este sentido hayamos dejado pasar que estas cosas sucedan, porque claro, es más cómodo no tener líos, no tener broncas y que no nos cueste un semi-infarto cada asistencia que tenemos que hacer, una posibilidad de detención o incluso ya cosas más graves. Yo la última que tuve en la comisaría de Alcorcón, pues la verdad es que pasé auténtico terror, vamos a reconocerlo. Bien, partimos de una base, como os digo, de que, por supuesto, que puede hacerse. No es solo ya la doctrina constitucional y por todas la 196-87 del Pleno del Constitucional, donde dice que el detenido, como no puede ser de otra manera, tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio. El artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que la relación con el abogado defensor no podrá prohibírsele mientras estén en comunicación, y los casos de incomunicación deben de ser decretados judicialmente. ¿Vale? Entonces, incluso ahora mismo, sin la directiva, es que podríamos hacerlo perfectamente y afortunadamente el Colegio de Abogados de Madrid otorga amparo en las quejas que nos están poniendo los policías cuando hacemos nuestro trabajo. Bien,
Como digo, todo esto está orientado a algo muy sencillo, que es esa derrota del detenido, porque partimos de una situación de asimetría absoluta entre detenido y policía. No estamos en planos de igualdad, ni mucho menos. Se está en una situación, en una circunstancia, lo primero, que dota de un riesgo de unilateralidad enorme en las conclusiones de los agentes policiales y, sobre todo, estas actuaciones se llevan a un espacio de constricción y presión absoluta, en un contexto inquisitivo que poco o nada tiene que ver con las garantías del proceso. Por lo tanto, lo que va orientado esta derrota es, lisa y llanamente, a evitar que el detenido pueda acogerse al derecho a guardar silencio. El derecho a guardar silencio ha sido declarado por el Tribunal Constitucional incluso como de superior rango al propio de defensa, porque entiende que entronca, es nuclear, con las propias garantías del proceso. Por supuesto, se ha hablado de la sentencia del caso Murray, del caso Condron, que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consagró, como no puede ser de otra manera. Nosotros no, si bien a nivel coloquial sabemos el dicho este del que calla otorga, pero a nivel procesal y a nivel jurisprudencial, en ningún caso se le puede otorgar a este silencio el carácter de silencio culpable. Es un derecho de primer orden que tienen nuestros defendidos y que, por supuesto, debe de ser utilizado. Lo que pasa es que si ellos no son asesorados sobre cuál es el derecho más conveniente, a la hora de recibir esas presiones, pues lo normal es que rompan y se consiga el objetivo de esa autoinculpación. Aquí hemos tenido una jurisprudencia vacilante con el tema del derecho al silencio. Las recientes sentencias del Constitucional, sobre todo la 68-2010 y la que ha confirmado la 53-2013 de 28 de febrero, ya ha dicho claramente, oiga, mire, las declaraciones sobrantes en los atestados judiciales no se constituyen como no tienen valor probatorio de cargo. El atestado es objeto de prueba, no es un medio de prueba. Los hechos que se afirmen por los funcionarios, etcétera, deberán de ser introducidos en el juicio oral a través de la práctica de una prueba de auténtico medio probatorio. Bien, aquí el problema es que hemos tenido al Tribunal Supremo, que tampoco ha estado en línea con el propio Tribunal Constitucional. Y sabemos que ha habido sentencias, sobre todo fundamentalmente el acuerdo que tuvieron en el año 2006, en el que nos venían a introducir las declaraciones preprocesales, esas declaraciones espontáneas que dicen que hacen los detenidos antes de que les hayamos asistido. Y entonces, esta práctica, que es absolutamente denostable, por supuesto, cuando además el propio artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que serán nulos de pleno derecho los actos que se realicen cuando sea necesario la intervención letrada. Pero, como os digo, el propio Tribunal Supremo, en el acuerdo de 2006, dijo que, hombre, esto se podía hacer más o menos de dos maneras. Pues llamando a juicio a los policías que intervinieron en esa declaración preprocesal, es decir, sin presencia del letrado, y entonces les tomamos la testifical ahí y ya lo hemos introducido. Bueno, afortunadamente hay dos sentencias ahora muy recientes del Tribunal Supremo de marzo de este año, la 1712-2013 de 20 de marzo y la 1441-2013 de 25 de marzo, que han cambiado ya el chip y parece que anula esas declaraciones que se hagan preprocesales sin la debida presencia del abogado. ¿Se entiende que a la vista de estas dos resoluciones ha quedado sin valor el acuerdo de 2006? Pues no lo sé, ya veremos lo que hay, pero por lo menos vamos avanzando algo en este sentido. Bien, la Directiva 2013 de defensa letrada ya avanza, por supuesto, y en el considerando 25, que está positivizado en el artículo 3, dice que los Estados miembros han de velar porque el sospechoso o acusado tenga derecho a que el letrado esté presente y participe efectivamente cuando lo interroga la policía, aparte de otras fuerzas o cuerpos de seguridad, así como durante la vista. Entonces, por supuesto, bienvenida sea esta nueva directiva, que esperemos destierre definitivamente las situaciones que os estoy comentando y que permitan que los abogados podamos realizar nuestra labor sin tener que pasar por el trance de situaciones más propias de la declaración indagatoria ante la Dirección General que se hacía en otros tiempos oscuros, que en las que estamos ahora, en la que afortunadamente hay que reconocer que en el avance en cuanto a estas cuestiones que se denominan del tercer pilar de Unión Europea, por lo menos en estas directivas, el respaldo de la comunidad jurídica, al menos de la abogacía, está siendo enorme. Vamos a ver cómo sea. No obstante, ya se ha denunciado aquí, no hay permeabilidad alguna
a la nueva normativa europea por parte de nuestro legislador, que curiosamente luego, para modificar nuestra Constitución y subordinar nuestra riqueza nacional en aras a pagar, en fin, unas deudas impías por escándalos financieros, no tiene reparo hacerlo en un mes, y ahora para aprobar la sucesión de una empresa familiar, pues tampoco igual en una semana nos lo soluciona tan bien, con lo cual, técnica parece que hay, si tienen prisa, pues lo hacen, pero en esto no parece que haya, como digo, permeabilidad alguna y ya os comentaba esta ignorancia deliberada en la que se están colocando los propios agentes policiales. El proyecto de Código Procesal Penal, que no vemos si verá la luz, yo creo, y por lo menos en lo que he comentado con otros compañeros con más criterio que yo, que entienden que sí que cumpliría en principio los estándares europeos, puesto que sí que instaura la duplicidad de entrevistas, es decir, la previa y la posterior, de la toma de declaración, los artículos 164 y 168, además de establecer que el encausado prestará declaración única y exclusivamente a instancia de su letrado en el 448. Ahí parece que el modelo que quiere coger es el modelo americano, en el que lo normal, ayer nos lo explicó don Marcelino Sesmero, es que, bueno, pues los acusados, lo normal es que no declaren, porque ya tienen su derecho constitucional a la presunción de inocencia y tendrá que ser la acusación, en su caso, el que lo diga. Es lo que las películas dicen, y llamo, señoría, el último testigo aquí era mi cliente, y es cuando se hace el silencio y todo el jurado dice, Dios mío, qué insensato el abogado que le está llamando al cliente y demás, ¿no? Bien, pues eso es que realmente debería de ser el modelo, quizá, que a mí, por un lado, también me gustaría trabajar, en decir, mire usted, yo en principio parto de un derecho a guardar silencio y usted, desde el punto de vista de la defensa, claro, y usted, acusación, pues empiece a acumular todas las pruebas oportunas y nosotros intentaremos desvirtuarlas sí o no. Pero que se haya basado nuestro sistema tradicional en que la declaración, fundamentalmente, en que el principal indicio o cargo inculpatorio sea la propia declaración del imputado o acusado, pues ese es error. En fin, como digo, si saliese el Código Procesal Penal, en principio esto podría solventarlo, aparte de que reduce el plazo máximo de detención a 24 horas en vez de a las 72 que tenemos ahora. Bien, afortunadamente, como os digo, también los colegios de abogados están tomando cartas en el asunto y me consta a título particular por el amparo que también me dieron hace poco en un tema de estos y por los que he visto a los compañeros, que está apoyando a los compañeros que asesoran a sus clientes a la hora de cuál es el derecho al que deben de acogerse en el acto de la declaración. Con lo cual, tranquilidad también por parte de los compañeros, porque afortunadamente nuestro colegio también ha dejado esa cierta caspa que tenía hace unos años, esos clasismos, y parecía que no iba con ellos el tema de la asistencia al detenido. No teníamos ni siquiera gente dentro de la Junta de Gobierno que se dedicasen al turno de oficio, y ahora parece que cambia el chip. Bien, me voy a dar prisa, que si no me meto en lo demás. Bien, como os digo, nos están parando con base en que reconoce la independencia que nos proclama los artículos 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 33 de nuestro Estatuto General de la Abogacía. Bien, situado esto, dentro de que ya os he comentado, la primera que tenemos que hacer es que no esperemos a la directiva, si es que ya tenemos herramientas legales y prudenciales para poder hacer nuestro trabajo. Ojo, o sea, si no hemos querido o no se ha podido, o hasta ahora no se ha puesto el grito en el cielo en esto, no era porque no pudiésemos haberlo hecho. ¿Qué sucede ahora en caso con estas nuevas directivas? Bien, comenta Julián Ríos, que le conocéis la mayoría, con lo cual le doy el mayor rigor a lo que me pueda decir. Me echó una mano ayer para prepararme y me dice que en cuanto a la directiva de entrevistas previas con el letrado, es decir, la de 2013, que sabéis que ya entra en vigor, pero que su plazo de transposición vencería en noviembre de 2006, podemos alegar al juez, habida cuenta que el plazo de transposición está próximo, que realice una interpretación conforme al ordenamiento nacional en el sentido y garantías que la directiva impondrá en breve. Y la sentencia a invocar aquí es el asunto Marleasin de 1990. Marleasin de 1990. En cuanto a la directiva de acceso al expediente, esta está no solo en vigor, esta está vencido el plazo de transposición.
Entonces, aquí hay que pedir al juez ya que aplique directamente los artículos y si en caso el juez de instrucción tiene dudas sobre si los puede aplicar o no, en detrimento de la ley de enjuiciamiento criminal, podría plantear la cuestión prejudicial de interpretación. Lo que entiendo es que, por mucho que se dijese ahí sobre la traducción, más clara y terminante no puede ser esta directiva. Pero, en fin, aquí hay que invocar la jurisprudencia derivada de los asuntos Marlesing también, Fazzini, Dori y Frankovic. En paralelo, habrá que denunciar a la Comisión Europea por no transposición o transposición incorrecta en el plazo señalado por la directiva. Bien, yo con carácter general, ¿qué es lo que entiendo que podríamos hacer? Habría que, antes del inicio de la asistencia, tendríamos que interesar, lo primero, que se nos dé vista del libro de registro y custodia de detenidos a fin de confirmar. Lo primero, la hora de detención. Muchas veces estamos olvidando una cuestión fundamental dentro de la asistencia letrada, y es que la primera de todas que tenemos que verificar son los plazos. ¿En qué plazos estamos de detención? Bien, pues en el que nos den ese libro de custodia de detenidos, en el que, por cierto, debería de constar también si han existido declaraciones preprocesales, es decir, declaraciones previas sin nuestra presencia. Habría que exigir, por supuesto, la copia o vista del atestado y advertir expresamente que solicitamos mantener entrevista reservada previa con el detenido. Ahora bien, todos sabemos lo violento que es esto y tal. ¿Cómo podríamos articular? Iremos haciendo la práctica. Yo creo que podría ser conveniente tener preparado un escrito formulario y cuando nos llamen de la guardia, o bien lo anticipamos por fax al número de comisaría, o bien lo llevamos escrito de tal manera que lo metemos como instancia en la oficina de denuncias, o bien lo llevamos escrito de tal manera que incluso ni una ni otra, que ya sabemos cómo son, al término de la toma de declaración, con el 526, decir, ahora van incidencias y entre las incidencias son estas, que te he dicho esto antes de la declaración y quiero que me lo unas ahí al acta de manifestación, a la toma de declaración, ¿vale? De esta manera lo podemos. También vamos a anunciar en ese escrito que ya le anunciamos habeas corpus en caso de denegación como necesidad de impugnación por no recibir los materiales del expediente. Entonces, de esta manera, por lo menos hemos predocumentado, ¿vale?, esa actuación. Esto con carácter previo. Al inicio de la asistencia, en caso de negativa al acceso al atestado de entrevista previa, yo propongo dos posibilidades. Una más light y otra más high para los casos más enconados o ya de cabreos monumentales y fundamentalmente cuando se nos haya impedido asesorar a nuestro cliente sobre la conveniencia de acogerse al derecho a guardar silencio o cuando se haya condicionado la declaración a puesta de la libertad, que es otra de las aberraciones que muchas veces se hace. Bien, la light, en principio, cuando se niega el acceso al atestado de la entrevista previa. Como digo, al término de la entrevista, de conformidad con lo prevenido el 526, hacemos constar la incidencia producida en cuanto a la desatención de la solicitud y la vulneración del derecho del artículo 17.3 de la Constitución. Y en ese caso, con carácter inmediato, claro, a ver, todo esto evidentemente nos va a suponer que tenemos que trabajar, pero si no trabajamos todos decididamente y en común, pues nunca veremos. Evidentemente, como digo, morirá en la intimidad, en la privacidad de esos antros de detención, y no más que centros, y no saldrá la cosa adelante. Entonces, con carácter inmediato hay que poner una queja escrita al Colegio de Abogados. De nada tampoco sirve solo la llamada al diputado de guardia. La llamada al diputado de guardia, pues bien, estará bien para que aparte lo sepa, pero fundamentalmente hay que crear una base documental para que nuestro propio colegio pueda luego establecer un fondo documental de denuncias de letrados, ¿vale? Entonces, queja escrita, que ojo, que puede ser por email, que tampoco hace falta que se vaya uno allí al registro de Serrano. Una vez personados en el juzgado de guardia, entiendo que con carácter previo a la toma de declaración se debería hacer constar ante el juez y el secretario judicial para la constancia de la vulneración del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, instando la nulidad de la declaración policial y en caso de negativa y que el juzgado no nos quiera realizar ese trámite, porque hay juzgados que da gusto, como el del que tenemos el honor de tener hoy con don Ramiro, pero hay otros juzgados que, en fin, que también se adaptan mucho a otra situación que estábamos viendo, pues en ese caso, mirad, no lo discutamos, nos vamos luego por registro y le metemos un escrito independiente, que tampoco vamos a estar ahí prolongando detenciones de nuestros clientes, etcétera, ¿no? Sobre la nulidad sí que quiero advertiros, ojo también, porque sabéis que la nulidad del artículo 11 no tenemos un cauce procesalmente previsto realmente para instaurarlo. Normalmente cada letrado lo hace un poco al albur, unos en cuanto se denuncia cuando ven la lesión fundamental, otros como cuestión previa al inicio del juicio oral, otros en informe, y
bueno, pues no tenemos realmente un trámite. El incidente de nulidad del 238 y siguientes de la Ley Orgánica, que lo modificó la Ley del 97, está pensado más para resoluciones definitivas, que es lo que tenemos para sentencia como carácter previo al amparo y demás. ¿A dónde quiero llegar? Si nos tramitan nuestra petición de nulidad como incidente de nulidad, el problema es que el 238 también nos dice que contra el recurso que resuelve un incidente de nulidad, ¿qué recurso cabe? Ninguno. No, pero amparo, claro, amparo, pero aún nos queda mucho procedimiento. El Constitucional nos dirá, usted no ha agotado aún la vía previa, anda que no le queda, si no ha tenido usted ni juicio. Con lo cual, nace y muere en el juez de instrucción y no podemos revisar esa situación. Si nosotros lo que queríamos, por ejemplo, era expurgar del procedimiento unas declaraciones del cliente en las que se confesaba autor del homicidio, ¿vale?, con la policía antes de que nosotros declarásemos, nos vamos a enfrentar que hemos pedido la nulidad, el juez nos dice, vale, sí, pues no es nada nulo, con base en la doctrina, por ejemplo, del 2006 del Supremo, le digo que no, esas declaraciones quedan y el día que vayamos a juicio oral, el jurado, que además es lego en derecho, va a ver eso y va a ver perfectamente que nuestro cliente se autoinculpó del homicidio desde el minuto 1 de que empezó nuestro procedimiento. Todo lo que hagamos es estéril. Entonces, para evitar eso, yo lo que propongo es, si nos ponen el incidente de nulidad, plantear contra eso un recurso de apelación directo, con base en el 766, con el mismo argumento que cuando, por ejemplo, nos notifica una providencia en vez de un auto, metemos el recurso que cabría contra un auto. Y es decir, no, mire, usted me está metiendo un incidente de nulidad, pero realmente el incidente de nulidad está pensado para una resolución definitiva. Y yo lo que le hago es una petición en el proceso, como podría ser una práctica de diligencias, del 7763, pero usted me lo tiene que resolver por un auto ordinario, ¿no? O sea, un auto de los del 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero contra ese me tiene que dar usted la reforma y apelación. Evidentemente no voy a molestarle con la reforma porque en 3 días no creo que cambie y diga que ahora sí que lo que no veía nada ilegal ahora lo es y de esta manera va la apelación directa. De esta manera conocen las audiencias. De esta manera las audiencias se empiezan a mojar un poco en esta situación también. Lo conocen rápido, no nos esperamos 4 años hasta que lleguen. Y el día que les empiece también a molestar porque les viene el aluvión, pues vendrán esos acuerdos maravillosos que tienen cuando se reúnen las secciones penales de la Audiencia de Madrid y empezarán a dar toques. Y este acuerdo que os dije en el 94 que había de la Comisión de la Policía Judicial ¿de quién depende? La Policía Judicial depende orgánicamente de jueces y fiscales. Pues serán los jueces y fiscales los que tendrán que decir, modifiquen su criterio del 94, dejen de molestarnos ya con estas cuestiones, denle los atestados a los letrados, dejen que asesoren, sean democráticos por una vez en su vida. Bien, esto en cuanto a la cuestión que os comento de la nulidad. Termino ya. Bien. En la JAID, cuando además se nos haya impedido asesorar al cliente sobre la conveniencia del derecho a guardar silencio u otros derechos, o si la policía como represalia del silencio del detenido amplía temporalmente la detención, yo ahí propongo, cabría, entiendo, incluso el abandono de las dependencias, pero así, el abandono de las dependencias, negándose a prestar la asistencia por imposibilidad material de hacerlo. Porque se está vulnerando el artículo 17.3 y no podemos prestar la asistencia en debidas condiciones. ¿Problema que me sanciona el colegio? No, mirad, yo creo que se debe traer aquí a colación el acuerdo de Junta de Gobierno del 5 de diciembre, que además fue un caso que ALA luchó brillantemente, que fue el caso de los policías encapuchados, y aquí el Colegio de Abogados de Madrid concedió el amparo solicitado y luego el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha dicho al resto de colegios de abogados de España que deben de hacerse estas prácticas y que las suman. Entonces, yo creo que mutatis mutandi estamos en una situación incluso más grave. Bueno, o de la misma orden, porque lo otro era la barbaridad de que los compañeros, cuando asistíais a esos detenidos, os teníais que enfrentar con unos agentes, se supone, o a saber qué eran, que iban con unos pasamontañas ocultándose los números de identificación a lo que están obligados y además interviniendo en las comunicaciones privadas que tenía ese abogado cliente. Aquí estamos hablando de una es que no me dejan ni hablar, ni siquiera con mi defendido. Entonces, si ya no me vas a dejar ni siquiera hablar, si ya no voy a tener atestado, yo en estas condiciones, yo no voy a ser un cómplice, me niego, no lo voy a volver a ser nunca más, un cómplice, un cooperador necesario de una situación de efectiva indefensión de un cliente.
Como hay estos antecedentes y el colegio creo que bien justificado lo va a hacer, ahora bien, lo que no seamos es insensatos. Lo que no cabe es abandonar las diligencias y al cabo de una semana empezar a hacer actuaciones. Si tienes un ciudadano ahí en tal, hay que hacerlo inmediato, eso nos va a suponer un esfuerzo. Vamos a tener que hacer un habeas corpus que vamos a fundamentar con la aplicación de estas directivas que os comento y con la situación de la lesión del derecho fundamental producido. Lo tenemos que comunicar inmediato al juez de guardia y tendremos que ir ahí al juzgado de guardia para ver que este habeas corpus, que realmente lo que significa su nombre latino es traigas el cuerpo, mire usted, más que el atestado, tráigame ya al detenido aquí, que vendrá acompañadito del atestado también, ya lo veré, y aquí sanamos la lesión producida. Hay que comunicarlo inmediato al servicio también de guardia de la asistencia letal al detenido del colegio para que no nombren un nuevo abogado, porque el abogado designado tenemos que ser el originariamente designado. Y posteriormente presentaría una denuncia como una detención ilegal del 530 y 531, no la del 167, y un delito del artículo 537. Que sabéis que el artículo 537 también sanciona a la autoridad funcionario que negara, impidiera o obstaculizara la lectura de derechos, asistencia a cualquier detenido preso. Y este artículo no se ve casi en la práctica utilizado y están cometiendo delitos en esas situaciones, a mi juicio, si hiciesen esas actuaciones las fuerzas policiales. Como os digo, asimismo, instando la nulidad del acto y la queja a la Junta de Gobierno para que os dé el amparo. En el juzgado, instar la nulidad de cualquier declaración por supuesto preprocesal o actuación realevida sin la debida presencia letrada. En el futuro, supongo que el colegio realizará la queja a su vez ante la Comisión Europea. Si no, pues si queréis también una queja en la Unión Europea, una queja también. En fin, reitero, ya termino, perdonar que me extienda en esto, que esta es la opinión de este humilde letrado, que someto gustosamente a cualquier otra mejor fundada en derecho que tengáis sin duda, y dentro de lo que dijo Samuel Beckett en la vida, que es todo intentarlo, equivocarse otra vez y equivocarse mejor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por tus aportaciones y sugerencias que desde luego tendremos en cuenta y que luego posteriormente podremos compartir en el espacio de debate. Voy a dar paso ahora a Ramiro García de Dios, de ahí, juez de instrucción del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, y destacar de este juzgado, aparte de por los que ya todos le conocemos, que es un juzgado estupendo, que también tiene funciones de control de los CIES, de Centros de Internamiento de Extranjeros. Gracias, Ramiro, y cuando quieras. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestras palabras, pero yo soy un miembro del aparato represivo del Estado. O sea, que o sea, os agradezco todo, y siempre se lo he agradecido a Ala y a Beatriz Monasterio, que anduvo detrás mía para buscar, para lograr traerme a hablar de un tema que se me hace muy complicado. Se me hace muy complicado porque, claro, hay dos espacios en el que el juez de instrucción pues puede actuar. Pero, claro, esos espacios, uno de ellos, el que llamaríamos espacio del subsistema policial, es muy difícil el poder actuar para el juez de instrucción. Muy difícil porque ahí te enfrentas absolutamente con una barrera preparada de antemano para las eventuales actuaciones de un juez de instrucción. Ya sé que esto os extrañará un poco, pero yo lo veo y lo he visto más como juez de control del Centro de Internamiento de Aluche. El aparato policial no solo no quiere a los abogados defensores, el aparato judicial tampoco quiere a un juez garantista o que trate de esforzarse en la aplicación y ejercicio del garantismo en la interpretación de los derechos. No lo quiere y se convierte en un enemigo. Al convertirse en un enemigo, las comisarías están en guardia cuando ese juez o esos jueces están de guardia y, por lo tanto, actúan selectivamente en multitud de casos. Y cuando ya no pueden hacer nada, por ejemplo, cuando se ha planteado un habeas corpus, ahí sí, ahí se esmeran al máximo porque saben que
el poder que el Estado le confiere al juez se les puede venir encima. Por lo tanto, yo de lo que oí de Antonio, enlazando con el cartel que ha hecho Ala, claro, yo suscribo todo lo que ha dicho Antonio y por lo tanto no voy a repetir, ¿no? El tema es, como cuando a Beatriz Monasterio le pregunté, bueno, pero ¿cómo intervengo yo en el tema de las estrategias? Porque claro, en primer lugar, yo de estratega no tengo nada, o sea, llevo perdiendo batallas continuamente, o sea que buen estratega no soy. Bueno, le dije a Beatriz, bueno, yo voy a tratar de ver qué es el incumplimiento de las directivas en la esfera policial y el incumplimiento de las directivas en la esfera judicial. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y entonces, bueno, al articular el papel del juez nacional como juez comunitario, pues claro, lo primero que tengo que tener en cuenta es que a mí el ordenamiento jurídico comunitario me vincula. Me vincula. Y no solo me vincula, sino que las directivas, que son la forma más peculiar de fuente del derecho comunitario, tienen un efecto directo vertical y otorga, por lo tanto, a las personas derechos frente al Estado. Y, por lo tanto, el juez garantista en el ejercicio de la jurisdicción tiene que defender también la posición del ciudadano frente al Estado, porque en materia de derechos fundamentales, los derechos fundamentales se ejercen siempre frente al Estado desde un ejercicio jurisdiccional aplicable desde el punto de vista no solo de la efectividad del derecho, sino de impedir la vulneración, es decir, anticiparse. Claro, hay directivas, por ejemplo, la directiva en materia de interpretación y traducción. Bueno, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues dictó un acuerdo y yo creo que es bastante completo, un acuerdo dirigido a jueces, secretarios judiciales y también para su divulgación y aplicación por miembros del Ministerio Fiscal. Y en ese acuerdo, que es un acuerdo concretamente de 9 de julio del año 2012, pues se contienen una serie de puntos que, aunque están hechos como recomendaciones, porque como sabéis la Sala de Gobierno pues no puede dar normas de cómo debemos de actuar, pero esas recomendaciones se sujetan a la directiva y por lo tanto ya nos está diciendo cómo debemos de actuar en relación con extranjeros y sobre todo el control de las garantías de la interpretación y de la traducción de los documentos que pidan los letrados. Aquí, si en sede judicial se incumple, es evidente que de inmediato el letrado que se encontrase con un juez que no atendiese a esas recomendaciones y por lo tanto estuviese incumpliendo la directiva, la vía del recurso de apelación directa tendría que ser inmediata. Ahora, ¿qué pasa en sede policial? ¿Cómo puede actuar el juez en sede policial? Yo la única vía que le veo, y se lo decía ayer a Ildefonso Goizueta al mediodía, antes porque yo no pude venir por la tarde, yo la única vía que veo efectiva en relación con la vulneración de los derechos, me voy a ceñir a interpretación y traducción en sede policial, pero ya paso inmediatamente a unirlo con la asistencia letrada, la única vía que veo es la del habeas corpus. Es la única que veo. Lo digo honestamente porque las directivas, además, bueno, pues tienen unas partes de retórica declamativa incluso en el articulado. Me parece muy bien que la retórica declamativa esté también en los considerandos, que equivalen a las exposiciones de motivos, pero es que desgraciadamente también en el articulado.
porque claro, hacer unas remisiones, como hace constantemente, a la legislación nacional, pues aún partiendo de la consideración de los esfuerzos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo por las llamadas normas mínimas, el establecimiento de normas mínimas, hombre, también va siendo hora ya de que esta teoría de las normas mínimas se queden en normas jibarizadas, ¿no? Es decir, yo, en fin, no quiero aquí hacer una apología de que todo hay que conseguirlo inmediatamente, pero claro, el gradualismo no puede llevarnos tampoco a que sea dentro de 2 siglos, 3 siglos, etcétera, en avance progresivo. En sede policial, y retomando lo que dijo Antonio, la única vía que veo es el habeas corpus, no veo más. Y ahí sí que hay bases en una... Primero, el letrado tiene habilitación de sobra, o sea, legitimación para solicitar el habeas corpus. Aunque no viene en la ley del 84, la doctrina es clarísima y ya está, ese tema está zanjado. Hombre, en mi opinión, yéndonos al artículo 1 de la ley, habría que ver cuál es el caso concreto de la coacción policial impidiendo el ejercicio de asistencia letrada en el sentido que ha dicho Antonio y en el sentido que dicen las directivas. El habeas corpus, una vez solicitado, afortunadamente el Tribunal Constitucional se está hartando. Se está hartando porque hay muchos jueces de instrucción que inadmiten a trámite los habeas corpus, no traen al detenido, no se realiza el trámite de audiencia, de traer en presencia, y no realizan la más mínima diligencia. Lo rechazan ad limine, como se dice en latín, ¿no? Bien, el Tribunal Constitucional se ha hartado. En nuestra asociación hemos debatido qué hacer, porque la sentencia del Constitucional, la 21/2014, de 10 de febrero de este año, en el recurso de amparo 2569/2013, que fue promovido por el Ministerio Fiscal, contra un auto de juzgado de primera instancia de instrucción número 5 de Puerto del Rosario, quienes la hayáis leído, y quienes no la hayáis leído, leerla, porque veréis que el propio Tribunal Constitucional está indirectamente apuntando que el juez de instrucción, que existiendo legitimación para la tramitación del habeas corpus, lo rechaza de plano inicialmente, apunta, y nosotros lo hemos discutido, aunque no lo tenemos claro, si sería una falta disciplinaria muy grave de desatención o incluso de prevaricación, en el sentido de que nosotros tenemos la obligación impuesta por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de interpretar las leyes y reglamentos conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre todo en materia de derechos fundamentales. Yo aquí, por lo tanto, en la línea que dice Antonio, que es una línea de que yo creo que con constancia se pueden lograr cambios en la actuación de la policía. Ahora, es evidente que el habeas corpus, y aquí es donde, al hablar de estrategias o de medidas, cuando yo dije a Beatriz, bueno, también yo me voy a dirigir a abogados y el abogado va a tener que tener una visión también pragmática, una pragmática, porque evidentemente el abogado primero tiene que fundamentar muy bien, y yo lo que haría es fundamentarlo en todas y cada una de las letras A, B, C, D del artículo 1, en el sentido de que se han violado, es decir, ¿por qué estimo que mi cliente está detenido ilegalmente? Letra A, letra, absolutamente todas.
voy a hacer una especie de inciso, porque se me puede objetar, bueno, pero eso es voluntarismo. Yo creo que no es voluntarismo, por una cuestión. Si el abogado no tiene el atestado y no se preocupa de ver el libro de registro, por ejemplo, en la cuestión de los plazos, que ya no es solo el plazo ni de 24 ni de 72 horas, sino que es el del tiempo mínimo imprescindible, que ya está consolidado en la doctrina del Tribunal Constitucional, el letrado no puede saber si se da un supuesto de privación ilegal de libertad. Y lo mismo en todas las demás apartados, porque si al letrado, yo no sé cómo se está informando de los hechos concretos claves, porque no lo sé, eso no lo sé, hace muchos años que, aunque estuve en las épocas duras, porque yo fui abogado en épocas muy duras, años 74, 75, etcétera, y aquello pues era, bueno, lo que contó Antonio, pues claro, allí tenías que ir casi pues con el chaleco antibalas, ¿no? O sea, pero bueno, el tema del habeas corpus, yo creo que bien fundamentado y unidas las directivas, y sobre todo con una alegación que le diga al juez de instrucción, oiga, usted es juez nacional comunitario y tiene que aplicar el derecho comunitario conforme a estos principios, primero de superioridad del ordenamiento jurídico comunitario, de aplicación directa por el principio de verticalidad y después por el principio constante, que aquí es donde yo antes hice una referencia a la retórica declamatoria de las directivas, cuando hablan de garantizar la efectividad, garantizar que sea una asistencia. Oiga, vamos a ver, si ustedes esa retórica la tienen interiorizada, ¿por qué no la llevan a la norma y lo ponen concretamente? Es decir, el letrado desde el primer momento tendrá derecho a la entrega, bueno, en el lenguaje que sea para la traducción, de los materiales, atestado, tal. B, a la entrevista previa, tal. C, a asesorar durante el interrogatorio, tal. Y después, a lo que sí dice la directiva, en el sentido de interpelar a los agentes sobre las condiciones en las que se encuentran, etc. Por lo tanto, vía habeas corpus, en mi opinión, dándose los supuestos que ha relatado Antonio, yo acudiría a la vía del habeas corpus por vulneración, es decir, de todos y cada uno. Es decir, no solo estimo que está privado ilegalmente de libertad sin motivos, porque además, yo lo he visto en habeas corpus y he tenido el apoyo del Ministerio Fiscal y hemos tenido habeas corpus, que gracias a letrados que presentaron el habeas corpus, porque al hablar con el detenido después, en la entrevista posterior, dijeron, bueno, aquí la policía lo que está es calificando arbitrariamente como hurto lo que era una mera falta. Y efectivamente, cuando yo pido el atestado policial, que además lo mandan inmediatamente, porque aquí es donde viene lo del ejercicio del poder, que se les entra miedo, con apercibimiento de desobediencia, y lo mandan inmediatamente. Y ahí es donde, zas, descubres que están encubriendo una mera falta. Y pasa esto muchísimo, o nos hemos encontrado, muchísimo. Me he encontrado también varios casos en las dichosas resistencias y desobediencias que enmascaran falta nada más del 634 por delitos de resistencia y desobediencia. Y eso solo se puede ver si se ve el atestado. Es decir, el letrado solo puede saber que se está teniendo privado de libertad a una persona por una mera falta, que está prohibido, como sabéis, por regla general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo los casos de no domicilio conocida, ¿no? Claro, el problema práctico que plantea, ya lo apuntó Antonio también, es que requiere un esfuerzo. Y yo lo que dijo sobre cómo él
os sugiere o piensa que deberíais de actuar, me refiero a los modelos, y claro, lo comparto íntegramente. El segundo paso. Yo creo que frente a los jueces que deniegan los habeas corpus en la tramitación, es decir, no traen al detenido ni piden siquiera el atestado ni nada, sino que dicen, por ejemplo, no concurren, porque hay muchos solicitantes de habeas corpus sin asistencia letrada, que a lo mejor lo único que ponen es solicito habeas corpus porque no he hecho nada. No dicen más. Entonces hay muchos jueces que dicen, no concurre con ningún motivo porque aquí no me dice nada. Hay que admitir el habeas corpus también, siempre. Yo, en experiencia práctica, cuando me han solicitado habeas corpus sin escrito de letrado, como he traído letrado, aunque no es preceptiva la intervención del letrado en el trámite de audiencia del habeas corpus, sí he pedido letrado de oficio, ha venido, y ha habido algún caso en que precisamente el propio letrado de oficio convenció al Ministerio Fiscal a través de las preguntas, las argumentaciones, etc., para que el propio Ministerio Fiscal me pidiese que estimase que concurría un supuesto de privación ilegal de libertad. Fundamentalmente los dos casos prácticos fueron por estimar que ya se había superado el tiempo mínimo imprescindible, es decir, comprobamos que el atestado estaba absolutamente terminado y, bueno, y efectivamente libertad. Hubo otro caso que, gracias al atestado, era un caso de presunta violencia de género, una pareja que llega de viaje, no sé si era, no me acuerdo si era de Uruguay o Argentina, a Barajas, y discuten en el aeropuerto de Barajas y debieron discutir acaloradamente, muy fuerte y tal. Bueno, y detienen al varón, al marido. Pero la mujer incluso allí ya se opone a que, oiga, que no he hecho nada, pero lo detiene. Entonces, presenta ahí fue un letrado, presenta el habeas corpus y pide además que venga a declarar como testigo la mujer. Efectivamente, la mujer dijo que no había pasado nada más que una discusión de mal. O sea, como veis, la entrega del atestado es esencial. Entonces, si yo pretendiera pasar a deciros ahora que además del habeas corpus os pudierais ir al artículo 530 o al artículo 537 del Código Penal, creo que os llevaría a un callejón sin salida. Creo que la redacción del 530 y del 537 del Código Penal, aunque en principio yo la pudiera leer como suficiente para traer como imputado al, no sé quiénes son, instructor, secretarios, en fin, los que operen ahí en las sedes policiales, como imputado, yo creo que el resultado iba a ser un fracaso. Creo. Y lo creo a este momento, salvo que en virtud de las directivas se vaya consolidando que la violación de las normas de las directivas sobre la asistencia letrada constituye un elemento del tipo del 537, no tanto del 530. Yo por eso esto simplemente lo apunto para que vosotros reflexionéis y veáis. Simplemente lo apunto, es decir, yo no me atrevo en este momento a decir acudir a la vía del 530 o 537. Creo que estaría siendo un tramposo. Pero bueno. En relación con las medidas ya por violaciones en sede judicial, es evidente que lo único que he dicho es el recurso de apelación directo. Yo no utilizaría el incidente de nulidad de actuaciones, además por lo que has dicho tú, y no veo más que la denuncia también al Consejo General del Poder Judicial, invocando la falta muy grave de desatención en relación con el incumplimiento
de alguno de los supuestos que se puedan dar. Yo no sé, porque claro, no conozco todos los juzgados de Madrid lo que pasa. De todos modos, la ley de enjuiciamiento criminal en relación con la sede judicial es muy clara, salvo los supuestos de atestados con diligencias policiales que vengan judicializadas y tengan el secreto. Hay que exceptuar ese caso. Pero al resto, el letrado tiene derecho a bajar a los calabozos y a hablar, el letrado tiene derecho a subir arriba y pedir ver el atestado o que le copien el atestado. Aquí enlazo ya con el derecho de traducción en el supuesto que el letrado pida, oiga, que esto es un asunto complejo, traduzcan estos documentos para que el imputado extranjero por lo menos pueda ver cuáles son los elementos que están sustentando el dato fáctico de la imputación. Porque claro, yo en algunas traducciones de intérprete, yo el único idioma que, bueno, me defiendo bastante bien es en inglés, y he ido muchos años a inglés jurídico. Y he tenido ya varias veces que sustituir al intérprete. Sí, no, es así, porque el inglés jurídico además es muy difícil, y ya no digamos nada cuando pretendes traducir bien el lenguaje policial. Yo me acuerdo una vez en un atestado de estos horrorosos, también de estos de desobediencia a la policía, que comenzaba yo suelo leer casi siempre los atestados íntegramente, ¿no? No me refiero a todos los folios, sino a la parte fáctica. Y claro, me acuerdo que me llamó la atención una intérprete, digo, bueno, pero ¿cómo traduzco yo esto de iba en actitud huidiza y vigilante, esquiva y... Claro, evidentemente tienes que saber dominar muy bien el idioma para ese lenguaje que a mí incluso me costaría, porque yo a veces cuando pregunto a un agente de policía, oiga, ¿me puede explicar qué es eso de actitud esquiva y huidiza? Pues actitud esquiva y huidiza, señoría. Es decir, zas, tautología pura. Entonces, claro, el tema de lo que pudiéramos nosotros en sede judicial violar normas sobre asistencia de los letrados o sobre normas de la interpretación y traducción, creo que tienen vías, en primer lugar, más fáciles, porque además Antonio lo dijo, los recursos de apelación directos se están tramitando más rápidos y la audiencia, por lo menos en muchos temas, yo lo sé antes por Ana Ferrer, no sé ahora con el nuevo presidente, pero dio prioridad a que se resolvieran lo más rápidamente posible muchos recursos de apelación. Es cierto que esto que cuento también tenía más incidencia en extranjería, Es decir, extranjería porque si no, si estás internado, si no resuelvo rápido, pues te expulso. Y esto es lo que puedo decir. Pues muchísimas gracias, Ramiro, por tus aportaciones, por las vías de luz que nos das. Vamos a pasar ahora con el siguiente ponente. Francisco Fonseca es el representante en España de la Comisión Europea. Vamos con un poquillo de retraso ya, se nos va a volver a quedar hoy el café frío, así que os pido por favor que intentéis ajustaros dentro de lo posible a los tiempos. Muchas gracias a Ala por haberme invitado. Y aunque yo naturalmente voy a intentar ser muy breve, sobre todo porque yo creo que el más joven de los asistentes que está cerca de la puerta, si seguimos así, va a pedir directamente un habeas corpus por retención ilegal. Dicho esto, permítanme que comience diciendo que Europa se define como una arquitectura constitucional de valores en los cuales la libertad de expresión es el valor fundamental, pero naturalmente no hago mío ni comparto ciertas de las calificaciones que se han hecho por algún colega mío en esta sala, pero insisto, de igual manera que respecto a la libertad de expresión, pido que se respete también la mía. Dicho esto, yo quería decir a nuestro colega Ramiro García de Dios
que menos mal que el policía no lo ha ilustrado, porque si no el atestado habría continuado definiendo la actitud esquiva y huidiza con aquello de non fulláis, malandrines, y a ver cómo traduces tú eso. Pero, bueno, perdón, voy a ser muy breve porque les he puesto unas fotocopias, que va a traer más, por cierto, en la cual se describen, es una guía muy útil que se puede pinchar además para ampliar, sobre cómo efectuar quejas ante la Comisión Europea para cuando se quiere denunciar o se quiere la Comisión Europea persiga una posible infracción por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Pero antes de ir muy brevemente con esto que he traducido aquí, yo quería un poco explicarles algo que parece elemental, pero que ante colegas juristas me gustaría reivindicar. Naturalmente, Ramiro, que las 3 directivas de las que estáis hablando aquí son directivas sobre todo retóricas. Yo diría más aún, tautológicas. La pregunta es por qué, y aquí es donde os pido que hagamos todos una pequeña reflexión jurídica. Yo era responsable de estos temas en Bruselas, yo era director de cooperación judicial, fui entre el año 2004 y el 2009. Y yo puse sobre la mesa en el año 2007 un plan global, todavía va el régimen antiguo tercer pilar, un plan global para desarrollar un sistema completo de garantías procesales. Y nos encontramos con un primer obstáculo, es que para una gran mayoría de estados, encabezados por Gran Bretaña, era un acto de puro voluntarismo y de pura pérdida de tiempo. Y el argumento jurídico constitucional británico, insisto en ello, era correcto. El argumento decía, el derecho constitucional europeo, y perdonadme que lo llame así, el derecho constitucional europeo dice claramente que la Unión Europea no ejerce ninguna competencia más que aquella que le han atribuido los tratados. Artículos 2 a 6 del Tratado de Funcionamiento. Y en cada base legal se establece claramente los límites del ámbito de aplicación de una norma de derecho derivado. Y además, esta norma, conforme al principio de subsidiariedad, debe ir, lo siento, de abajo a arriba, de lo general a lo específico. Yo no digo que me parezca bien, aquí estoy de acuerdo con mis predecesores diciendo que esto habría que cambiarlo, pero eso significa cambiar el derecho constitucional de la Unión Europea. Pero lo que quiero decir, el argumento del Reino Unido, que no conviene despreciar, era el siguiente. Yo no sé cómo funcionan ustedes en materia de habeas corpus, de garantías procesales. Yo sí que sé cómo funciona yo. Y como miembro de la Unión Europea, este tipo de propuestas me parecen innecesarias. Porque, para mí, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo es derecho positivo vinculante para cualquier juez de common law en Gran Bretaña. Y el argumento lo entiendo, porque explica mucho las dificultades. Por eso, lo que se ha hecho en estas directivas del año 2010, 2012, 2013 es partir de estos límites. Y ustedes se fijan, el artículo 82, párrafo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ya de por sí es absolutamente retórico y nos dice que son los límites de la acción, puesto que dice, en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales, de cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, en estos casos, el Parlamento y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Y por si no lo hemos entendido, nos dice que estas normas mínimas, y cito, tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. ¿Qué quiere decir con ello? Que la parte retórica es la parte necesaria para que Gran Bretaña considere que no se está desviando de las competencias en algo que tenemos muy poco.
cabo aquí. Es una situación que naturalmente creo que no es satisfactoria, pero es la que es. Y por eso yo lo que quería simplemente es hacer un par de reflexiones al hilo de esta... Sí, María José, al hilo de esta información que todos ustedes encontrarán en fotocopias a su disposición. Y quiero empezar por algo que ha dicho el juez García de Dios, muy importante. El juez natural de derecho comunitario es usted, son los jurisdiccionales españoles. Y cualquier violación o mal cumplimiento de las directivas, por muy retóricas que sean, lo más eficaz es, al tiempo que se efectúe una queja ante la Unión Europea, recordar al juez español que es él quien puede de manera culminatoria obligar a una autoridad policial y quien puede articular una medida y quien puede imponer daños y perjuicios en favor de la víctima. Y efectivamente, el juez García de Dios nos ha hablado de una cosa fundamental. Todos nos han enseñado la facultad, la primacía del derecho a la unión, la aplicación directa, pero ahora existe una cosa muy clara, el efecto directo. Y el efecto directo es, desde el punto de vista constitucional, que una de dos, o una directiva se transpone perfectamente, o si hay intención deliberada de escapar a lo que establece la directiva, esta directiva puede surgir efectos directos ante el orden jurisdiccional interno. Primer elemento, por consiguiente, de mi intervención, independientemente de las vías que les voy a explicar ahora muy brevemente, porque tienen en este sitio de informático al que pueden entrar ustedes, lo fundamental no es, a mi modo de ver, quejarse de la dificultad de la aplicación de la norma, sino ir al fondo con esto, y me encanta lo que ha dicho García de Dios, pero con esto que yo no sé, querido Ramiro, si todos tus colegas lo tienen muy claro, que es que el juez español es el juez natural del derecho comunitario y que puede aplicar la doctrina del acto claro. Incluso cuando a instancia de parte se pide que haya un recurso prejudicial ante Luxemburgo, el juez nacional puede, invocando la teoría del acto, la doctrina del acto claro, decidir él mismo en base al derecho comunitario y sin acudir a un prejudicial ante Luxemburgo. Y esto es un arma poderosísima que a mis colegas ejercientes les recomiendo que ejerzan permanentemente de manera persuasiva a riesgo de fracasar. Pero todos sabemos que lo importante no es triunfar, sino lo importante es levantarse del fracaso para fracasar de manera más elegante la siguiente vez, que dijo no sé qué poeta, pero que le quedó muy bien. Bueno, dicho esto, ¿cómo puedo yo, abogado, para defender a mi cliente? ¿Cómo puedo yo, ONG, cómo puedo yo, ciudadano, protestar y pedir a la Comisión Europea que intervenga por una mala aplicación del derecho de la Unión Europea en mi Estado? Hay primero una parte que no nos concierne en esta mesa redonda, pero que lo digo para memoria, es que en primer lugar la capacidad de ir ante el tribunal pidiendo que condene a un Estado miembro por violación de sus obligaciones y por violación de no aplicar una directiva, incumbe no solamente a la Comisión, sino también a los Estados miembros. Hay un procedimiento, el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que un Estado, cuando considere que otro no incumple sus obligaciones, puede ir directamente al tribunal. Lo que ocurre es que por coherencia administrativa este recurso está muy limitado, porque si lee atentamente el artículo 259, este no es un recurso directo, sino que el Estado reclamante o demandante lo primero que tiene que hacer es exponer sus razones a la Comisión. La Comisión hace de honest broker, hace de amicus curiae entre los dos Estados, y al final de un sistema de audiencia contradictoria, la Comisión decide si el Estado reclamante tiene razón o si el Estado demandado no hay ninguna cuestión de la que se le pueda acusar. Si la Comisión decide que hay razón, al Estado demandante le dicen: no te preocupes, soy yo, fuera de los tratados, que llevo ante el tribunal
la petición de condena al otro Estado. Y no eres tú, soy yo. Y así evito un conflicto de Estado contra Estado. Y más aún, si la Comisión considera que no ha lugar a una violación y el Estado demandante se obstina en ir contra el otro, lo cual ha pasado la última vez en un caso infausto para España, España contra Gran Bretaña, en el año 2003, la Comisión se pone del lado del Estado demandado, como ocurrió precisamente en este caso, cual, como ustedes saben, además el Tribunal no dio la razón a España, Estado demandante contra Gran Bretaña. Para aquellos que estén interesados, es el famoso caso Matthews, en el cual Gran Bretaña se hizo condenar por el Tribunal de Estrasburgo por no dejar votar a la señora Matthews, gibraltareña, en la sesión del Parlamento Europeo. Cuando cambió la legislación Gran Bretaña, obligado por Estrasburgo, España consideró que esto era una violación del derecho de voto, tal y como está establecido en los tratados, y efectivamente España terminó por estrellarse. Cierro así esta parte del artículo 59, y estas dos hojas que tiene usted a su disposición se refieren sobre todo a los supuestos establecidos en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión, como guardián de los tratados, tiene derecho, cuando estime que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben, de llevar este Estado ante los tribunales. ¿Cómo lo hace la Comisión? ¿De oficio o instancia de parte? De oficio, naturalmente, tenemos unos sistemas procesales muy engrasados para descubrir las violaciones generales. Primero, cuando se cumple el plazo para transponer una directiva, todo Estado está obligado a informar a la Comisión Europea de cómo ha transformado en derecho nacional, cómo ha transpuesto la directiva. Si no se hace, apertura automática ante una infracción por no comunicación a la unidad de infracción. Y si se hace, la Comisión efectúa un examen de la legislación nacional, en base al cual concluye, uno, que está bien transpuesto, o dos, que hay transposición parcial, incompleta, o tres, que hay mala transposición. Y en los últimos dos casos, la Comisión también abre un procedimiento de infracción. Pero, naturalmente, esto es la capacidad de la Comisión Europea de actuar per se ante una posible incompatibilidad. Naturalmente, la Comisión Europea no podemos ir al juzgado de Ramiro a verificar cómo se aplica la habeas corpus. Multipliquen eso por 28 órdenes judiciales nacionales. Y aquí es donde interviene las posibilidades por la Comisión Europea de incoar un procedimiento de infracción por queja instruida, por denuncia, para ser exactos, instruida por un colegio de abogados, un ciudadano, un garante legal, una ONG, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen muy bien descritos los pasos. Si ustedes, por eso les he traído esta información. Lo primero, cómo se efectúa la denuncia. La denuncia tiene un paso muy importante, mediante carta, mediante fax, mediante correo electrónico. Yo recibo habitualmente quejas de este tipo oficialmente por correo oficial, que yo automáticamente acuso de recibo y lo mando a la Secretaría General de la Comisión Europea. También se puede mandar directamente a la Secretaría General de la Comisión Europea. Y nosotros tenemos un sistema para todas las quejas por presunta infracción, un sistema chapa, como chapa, pero sin la A final. En este sistema, ¿qué se pide? Se pide que la denuncia sea completo, se explique en el expediente por qué se hace la denuncia, se explique que de manera exacta se intente explicar los hechos que se imputa al Estado, que se explique, si es posible, las gestiones que se han realizado ya ante el Estado para que no esta violación, y si en la medida de lo posible, porque entendemos que no siempre es un abogado, es un ciudadano particular, en la medida de lo posible que se indiquen a disposición del derecho de la Unión que a juicio del denunciante se hayan infringido. Además, tengo que decirles que la denuncia se puede hacer sin necesidad de que el denunciante esté afectado grave y directamente por los hechos denunciados. Efectivamente, hecho esto, la Secretaría de la Comisión Europea le dirigirá a ustedes en un plazo de 15 días hábiles un acuse de recibo formal, y en un plazo de 30 días la Comisión Europea tiene que decirles a ustedes, hecho un análisis preliminar,
no encuentro razones para la violación, y les confieso que mi experiencia es que efectivamente en un porcentaje muy importante de las quejas que me llegan a mí, digamos que son quejas más bien esotéricas. Yo naturalmente yo no puedo incoar un procedimiento de infracción porque se torture desgraciadamente en Irak o en Siria o en Kuwait, pero eso está fuera del ámbito de competencias de la Unión Europea. Pero una vez que se decide que hay razón para seguir el procedimiento, la Comisión inicia una fase de investigación que se abre con una carta de emplazamiento dirigida al Estado, en la cual dice: ha sido usted denunciado por esto, presente sus observaciones. Aquí es muy importante decir que el denunciante, que la Comisión le va a preguntar al denunciante: ¿quiere usted que se sepa su nombre o prefiere que sea anónimo? Y nosotros no revelamos el nombre del denunciante, salvo que éste nos lo autorice expresamente. Comienza un procedimiento entre el Estado, la Administración del Estado y la Comisión Europea, en el cual el Estado presenta sus observaciones, la Comisión las analiza, la Comisión efectúa demandas suplementarias o no, y al final de esto la Comisión efectúa un dictamen motivado, en el cual, en ese dictamen motivado, la Comisión puede decir no al lugar a la violación, clausuró la queja, o sí al lugar a la motivación, a la queja, perdón, a la denuncia. Y si ha lugar, este dictamen motivado, se establece un plazo, generalmente 2 o 3 meses, para que el Estado se conforme completamente en su legislación nacional frente a los hechos denunciados. Y si el Estado no lo hace, la Comisión va al tribunal. Y se inicia un procedimiento, artículo 258, en el cual termina, naturalmente, si hay una sentencia condenatoria por parte del tribunal, el Estado está obligado a aceptar, a cumplir, a incorporar al derecho interno esta sentencia, y en caso de que no lo haga, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia una multa coercitiva por diaria o a tanto alzado, multas muy importantes. Algunas de las últimas que ha habido en materia de competencia, y no citaré casos para levantar ampollas, ha estado en cuestión, la multa era de 40.000 euros al día hasta que se conformara, o sea, no estamos hablando, multipliquen por medio año, verán que tiene una cierta gracia. Y ya concluyo con ello, el artículo 260 además prevé que en aquellos casos en que el Estado ha sido condenado porque no ha comunicado siquiera una transposición, no hace falta ser sentenciado. Desde el momento en que la Comisión presenta la demanda ante el Tribunal, puede el Tribunal imponerle una multa diaria. Antes de esta sentencia. Pero esto, insisto, está reservado solamente a los casos en que el Estado no ha comunicado la transposición en derecho nacional de la medida pertinente. Les he prometido que iba a ser corto, creo que lo he cumplido, y les animo a que lean estas 2 o 3 hojas. Pueden navegar, como se dice, y llevar que hay mucha información, pero vuelvo al principio de mi exposición. El juez natural de derecho comunitario, quien tiene que condenar a España o a Francia o a Lituania, y quien tiene que aplicar directamente una disposición, el derecho comunitario, es ante todo el juez nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Voy a dar paso, en último lugar, a nuestra compañera y amiga Patricia Goicoechea, directora adjunta de RIS. Cuando quieras, Patricia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación Libre de Abogados por organizar este acto y además organizarlo también. Y muchas gracias en mi nombre y en el de mi organización RIS por habernos invitado, porque francamente es un honor poder colaborar con vosotros siempre y con vosotras. Voy a empezar por el final de lo que han dicho los demás. Y por algo que no he escuchado hasta ahora. Los efectos de las directivas efectivamente son derecho vinculante desde el momento en el que entran en vigor. Efectivamente forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y hay que aplicarlas, pero tenemos que distinguir y ser muy cuidadosos con las fechas y con los momentos. Y respecto de estas 3 directivas es especialmente importante. Hay 2 cuyos plazos de transposición, esto se dijo ayer muchas veces, cuyos plazos de transposición ya han expirado sin que se haya tomado ninguna medida de adaptación y, por tanto, aquellas disposiciones de esas directivas que cumplen los requisitos que ha sentado el Tribunal de Justicia
son suficientemente claras, precisas, incondicionales y que no dejan un margen de apreciación, un margen de apreciación suficientemente amplio a los Estados, esas tienen efecto directo. Como ya ha expirado el plazo de transposición, entonces el juez nacional, que efectivamente es el juez ordinario obligado es decir, que tiene la responsabilidad de aplicar el derecho comunitario, lo primero que tiene que hacer es plantearse la interpretación conforme a la que se refería Antonio con la sentencia Marlisi en el principio que se sentó en aquel asunto, que por cierto fue una prejudicial planteada por un juzgado de lo civil de Oviedo, a los pocos meses de la adhesión de España. Lo primero es interpretar el ordenamiento nacional de manera conforme a los objetivos de la directiva. Y solo en el caso de que esta interpretación se revele inviable, entonces procederá a aplicar directamente la letra de la directiva. Y en este ámbito, Francisco se refería a teoría del acto claro de una manera muy positiva. Yo soy muy crítica con la teoría del acto claro porque generalmente se utiliza o bien por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales o bien como una excusa para no aplicar el derecho comunitario y no correr el riesgo de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante la cuestión prejudicial, les diga no, es que esto hay que aplicarlo así, ¿no? La teoría los órganos jurisdiccionales tienen, de los Estados miembros, tienen la potestad, la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo, salvo aquellos cuyas decisiones no son recurribles en vía interna, que sí que están obligados, con la excepción del acto claro, que no son recurribles en vía interna dentro de cada uno de los procedimientos en los que estemos. Es decir, no se refiere únicamente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, sino que en aquellos procesos donde el último órgano que decide es la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia Autonómico, pues ese será el obligado a plantear la cuestión, salvo que se acoja a esta teoría. La teoría del acto claro, tal y como la ha definido el Tribunal de Justicia, también tiene unos requisitos. Es decir, tiene que existir una jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo suficientemente clara respecto de esa disposición concreta, de esa directiva concreta, y cuya aplicación al caso concreto tampoco suponga ninguna dificultad, ¿no? Entonces, digo, efectivamente esto existe y se puede utilizar bien. Yo es que soy muy partidaria de que se planteen cuestiones prejudiciales y ahora os digo, ¿no? Entonces ahora vuelvo al que tenía que ser mi principio. Primero, tenemos una suerte tremenda. Estamos asistiendo a la creación del derecho procesal penal europeo. A mí, personalmente, me parece una cosa tremendamente emocionante y es un auténtico privilegio para nosotros, como profesionales del derecho, desde la abogacía y desde la judicatura, asistir a estos inicios, ¿no? Vamos a contar en nuestra rama con esas armas que ya tenían los compañeros que se dedican a derecho privado, no solo respecto de aspectos procesales, sino los instrumentos que nos da el derecho de la Unión para acudir al Tribunal de Justicia para obtener esas interpretaciones que tradicionalmente vienen siendo garantistas en Luxemburgo. Entonces, es una vía estupenda. Y a mí me pidieron los compañeros de ALA que hablara de litigio estratégico y lo voy a hacer. Yo creo que, al menos mi emoción con esto es porque creo que nos acerca hacia ese ideal de un derecho procesal penal lo más garantista posible, en el que las situaciones de excepción idealmente no existan y, si existen, se apliquen siempre de una manera restrictiva y proporcionada. Entonces, creo que este conjunto de directivas, las que quedan por venir, nos irán acercando a ese objetivo. Con ese objetivo en mente, todo este paquete de directivas y la posibilidad de acudir también dentro de la vía penal al Tribunal de Justicia de Luxemburgo nos da unas armas para lograr ese ideal, ese objetivo de un desarrollo garantista de nuestro derecho procesal. Y aquí tenemos las oportunidades de hacer litigio estratégico, ¿no? Aclarando, teniendo muy claros esos objetivos finales y unos objetivos intermedios que nos vayan acercando a ese destino final. E insisto, a través de la cuestión prejudicial creo que es el mejor mecanismo con el que contamos
en este ámbito, ¿no? Identificando también, y ayer ya se puso de manifiesto en varias de las intervenciones, yo creo que es fundamental los actores relevantes en esta materia. Lo que yo llamaría los actores positivos, que somos los profesionales del derecho, la abogacía, la judicatura, aquellas asociaciones de jueces que puedan compartir este ideal y esta causa común, las organizaciones no gubernamentales, no solo en España, sino fuera de aquí, porque afortunadamente esto es una causa compartida con 28 Estados miembros, entre 28 Estados miembros, ¿no? Entonces, hablemos con los compañeros de otros estados, veamos cómo están trabajando ellos y juntos hagamos un trabajo en red. Es decir, contemos con el apoyo en la medida de lo posible, sería ideal contar con el apoyo de los colegios de abogados, del Consejo General de la Abogacía, insisto, aquí y fuera de aquí, ¿no? Y generar un diálogo entre pares dentro del espacio europeo. Esa es la mayor garantía de éxito que vamos a tener para lograr una transposición correcta de estas directivas en todos los Estados miembros y un avance en el sentido correcto, ¿no? Que es la senda que subyace a la adopción de estas directivas. Nos vamos a encontrar también con esos actores reticentes. José Luis Galán decía ayer en la presentación de las jornadas, esto no va a ser fácil, y va a haber muchas situaciones de conflicto, y desde luego que las va a haber, ya las ha habido en el proceso de adopción, ha habido unas, Francisco ha dicho, unas reticencias brutales por parte de los Estados miembros. Esto ha salido adelante. Bueno, eso podemos discutirlo si quieres. Luego, esto ha salido adelante gracias al empuje del Parlamento Europeo, porque gracias al Consejo no iba a ser, ¿no? Entonces, vemos esta reticencia en que por ahora no tenemos conocimiento de ninguna intención de transposición efectiva de estas directivas en España, ¿verdad? También con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado va a ser complicado, efectivamente. Se trata de cambiar, no es cambiar una norma, es cambiar toda una mentalidad y una manera de trabajar con la que lleva siendo la suya muchas décadas, ¿verdad? Entonces, ahí también nos vamos a encontrar efectivamente con reticencias. Necesitamos, por tanto, ese apoyo, ese trabajo en red y buscar, insisto, esto es dentro del planteamiento de litigio estratégico, ¿no? Buscar la incidencia pública, la incidencia en la sociedad, que apoye también, de modo que se apoye la causa que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Y en este contexto, porque claro, cuando estamos hablando de discriminación racial, por ejemplo, ¿no? Obtener un apoyo social para una causa como esa es relativamente más fácil que en el supuesto de pues los derechos de las personas sospechosas y acusadas, donde pues hay poca gente que efectivamente se identifique con ese perfil, ¿no? Entonces, hacer esa incidencia, y lo sabemos porque ya nos ha sucedido, es difícil lograr la sensibilización social en temas como estos, lo cual no quiere decir que no vayamos a seguir intentándolo y a seguir haciéndolo como se viene haciendo. El litigio estratégico no es una estrategia de litigio, va más allá. Es decir, tenemos ese objetivo final, que es lograr un cambio social a través del sistema judicial, que es una cosa muy pretenciosa y muy ampulosa. Yo diría que es cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pero a través del derecho y a través del litigio. Pero, efectivamente, requiere una estrategia procesal como cualquier otro asunto, ¿no? Entonces, tenemos, para trazar esa estrategia de litigio, tenemos que tener estos objetivos finales e intermedios claros desde el principio, y son los que van a guiar nuestro recorrido, y trazamos todo el recorrido procesal. Es decir, cuáles son las opciones con las que contamos y cuáles son las más estratégicas para nosotros, dónde queremos ir, dónde podemos llegar en última instancia para tener una mínima seguridad de que van a ser acogidas esas pretensiones, ¿no? En la mayor parte de litigios estratégicos estaremos pensando en llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con estas cuestiones, efectivamente, también podemos llegar allí. Pero yo insisto, creo que la mejor baza que tenemos en esta materia, como objetivo intermedio, es la cuestión prejudicial.
y la interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las disposiciones que reconocen derechos y de las que permiten excepciones, porque estas también necesitamos que sean interpretadas de modo restrictivo y proporcional. Las propias directivas hacen referencia en sus considerandos a el Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, interpretándola. Estas bases normativas y jurisprudenciales tenemos que tomarlas en consideración desde el inicio e incorporarlas a nuestros argumentos, ¿no? Como base en nuestros escritos. Yo creo que esto es un automatismo que deberíamos tener en todos los asuntos, en cualquier caso, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a plantear un litigio estratégico, esto no puede faltar. O sea, no podemos avanzar en un procedimiento y cuando ya se nos ha acabado todo decimos, bueno, pues ahora nos vamos. En otras cosas, nos vamos a Estrasburgo, ¿no? Y esto es como aquella expresión de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, y ahora aquí saco el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, esto es podemos llegar a tener una resolución favorable a nuestros intereses, pero estratégicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Nosotros vamos a invocar estas directivas, vamos a invocar aquellas que se puedan con las precisiones que he hecho al principio, vamos a apoyarnos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea desde el principio del procedimiento, desde que podamos hacerlo. Primero, para dar la oportunidad, efectivamente, el beneficio de la duda, ya tenemos muchos magistrados en este país que son extremadamente rigurosos y, por tanto, bueno, pues les damos ya estos argumentos, ¿verdad? Y para aquellos que no quieran acogerlos, entonces vamos sentando desde el principio, esto nos va marcando una pauta de incumplimiento sistemático que desde un planteamiento de litigio estratégico es esencial para llegar a las últimas instancias con más fuerza y con una mayor garantía de éxito. Cuando tenemos todo esto ya pensado, entre todos, identificamos el caso. Conviene que sea una violación de derechos lo más clara posible. Esto aumentará nuestras posibilidades de éxito también. Tengamos en cuenta, ¿qué me queda? 5 minutos. Vale. Gracias. Tengamos en cuenta también las circunstancias procesales de nuestro representado, porque pueden llegar a restar. Estamos buscando hacer una incidencia social, estamos buscando un apoyo favorable a nuestras reivindicaciones y, desgraciadamente, pero así es, el tipo de delito del que esté acusado, si tiene antecedentes penales o no, esto puede restar en nuestra estrategia. Y no dejamos nunca de ser abogados, con lo cual siempre tenemos en mente este equilibrio entre el interés de nuestro representado en el caso concreto y esos intereses generales que perseguimos con el litigio estratégico, ¿no? Esto a veces puede llevar a algún conflicto, y entonces uno tiene que posicionarse muy claramente ahí y saber en qué lado quiere estar, ¿no? Y eso ya es una decisión de cada uno. El pleito en sí mismo solo es una parte de la estrategia, esencial, porque sin ella no vamos a ningún lado, pero solo es una parte. Ese trabajo en red previo, ese trabajo de seguimiento, tenemos que ver cómo se están transponiendo las directivas, si se están haciendo en otros Estados miembros. Esto ya nos da una idea de con qué realidad nos vamos a encontrar y con qué realidad se va a encontrar el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Hacemos el seguimiento también de las prejudiciales que se vayan presentando a partir de ahora en distintos estados y, evidentemente, de las respuestas del tribunal, de las respuestas de las conclusiones de los abogados generales, porque esto nos va a permitir saber cuál va a poder ser, en qué sentido va a ir la respuesta a esa prejudicial que nosotros podamos sugerir a un órgano nacional. El Tribunal de Justicia no se va a pronunciar nunca sobre nuestro derecho nacional, ni sobre las consecuencias de la aplicación de una disposición de una directiva en el pleito concreto. Entonces, esto tiene importancia a la hora de redactar las preguntas, ¿no?
En todo caso, en el procedimiento judicial, la discrecionalidad es del órgano jurisdiccional, evidentemente. Las partes podemos sugerir, podemos plantear, pero realmente no tenemos un derecho a exigir del órgano nacional que plantee la cuestión, ¿no? Con esa salvedad de aquellos que están obligados y con esas excepciones que se aplican a aquellos que están obligados, ¿no? Entonces, enganchamos la referencia a estas normas con una pretensión concreta dentro de nuestro procedimiento, ¿no? Planteamos en nuestro escrito la disposición de la directiva concreta que consideramos que es aplicable, porque consideramos que es aplicable, es decir, porque ha expirado el plazo de transposición sin que haya sido adoptado el derecho nacional, porque es clara, precisa e incondicional y, por tanto, tiene efecto directo, efectivamente, solo vertical. Nos preguntamos si cabe una interpretación conforme y si consideramos que cabe esa interpretación conforme, la planteamos. En el caso de que no sea posible, decimos, bueno, pues evidentemente con la redacción de la norma nacional no cabría una interpretación conforme y habría que aplicar directamente la disposición de la directiva. Apoyamos nuestra fundamentación con la Carta de Derechos Fundamentales, con el Convenio Europeo y sugerimos que, para aclararnos sobre la interpretación, la corrección de esa interpretación de esa disposición, se plantee una prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Y aquí hay que tener en materia penal dos elementos en cuenta para el procedimiento prejudicial. Podemos y debemos solicitar, si nuestro cliente está privado de libertad, que se tramite por el procedimiento de urgencia. Las partes en el pleito original, no podemos solicitarlo directamente al Tribunal de Justicia, tiene que ser el órgano jurisdiccional. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es señalárselo en nuestro escrito. Conviene solicitar que se tramite por el procedimiento urgente del 107. Y, en segundo lugar, solicitar el anonimato. Esto sí lo podemos pedir directamente a las partes si no lo ha pedido el órgano judicial, que en definitiva es que en lugar de llamarse caso Paco López, se va a llamar caso PL. Si estamos en un supuesto de litigio estratégico, lo mismo no nos viene bien pedir el anonimato. Bueno, esto ya, igual, se valora con el cliente, lo valora uno mismo y ve si le compensa o no le compensa. Y en este, bueno, os iba a contar... ¿Cuánto me queda? ¿No? 2 minutos. Vale. Cabe la posibilidad de que no nos haga nadie caso a lo largo de todo este camino, que lleguemos a la última instancia nacional y, con razón o sin ella, nuestros tribunales consideren que están suficientemente aclarados y que no tienen por qué preguntar a Luxemburgo. Si nosotros lo consideramos, claro, esto veremos lo que eso implica en la aplicación de la disposición por parte de los órganos nacionales, ¿no? Sin haber contado con esa interpretación de Luxemburgo y las consecuencias que esto haya podido tener en el caso concreto. Si nadie nos ha hecho ni caso, lo bueno de dedicarse al litigio estratégico es que somos gente muy positiva, vamos a cambiar el mundo y si no nos hacen caso da igual porque esto es bueno, ¿vale? Esto demuestra un incumplimiento sistemático, o sea que no pasa nada, seguimos de todos modos. Efectivamente, en el caso de insistencia en no transponer la directiva, siempre se puede presentar una queja ante la comisión y en el caso de rechazo sistemático al planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de los órganos nacionales, podemos utilizar este argumento para fundamentar una violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, el derecho a un juicio justo con todas las garantías ante el Tribunal de Estrasburgo. Con cuidado, es decir, también tiene unos requisitos. No va a entrar a valorar si el Tribunal de Estrasburgo no va a entrar a valorar si la apreciación de la doctrina del acto claro es correcta o no es correcta, si procedía o no procedía el planteamiento de la cuestión prejudicial. Lo único que va a hacer es valorar si la decisión, la resolución en la que se rechaza el planteamiento de la cuestión prejudicial por el órgano de última instancia está suficientemente motivada o no. Si está motivada y dice que es que se acoge a la doctrina del acto claro, no tenemos nada que hacer con eso. Ahora, puede ser que el incumplimiento de cualquiera de estas de las disposiciones de alguna de estas directivas haya supuesto una
obviamente haya supuesto una vulneración de los derechos de nuestro representado y del derecho al juicio justo. Entonces, vamos a Estrasburgo con una violación del artículo 6 que argumentaremos presentando el derecho nacional aplicable dentro del cual se incluyen estas directivas y que serán tomadas, cuya letra será tomada en consideración por el Tribunal de Estrasburgo a la hora de tomar su decisión. Y ya está, mucha suerte. Muchas gracias, Patricia. Vamos a abrir un pequeño turno de palabra, un par o tres como mucho, porque vamos con un poco de retraso. En primer lugar, sí que me gustaría decir que Francisco se tiene que marchar a una reunión. Si alguna persona tiene alguna pregunta en concreto dirigida a él, pues le vamos a dar prioridad. ¿Nadie? Pues te puedes ir. Muchas gracias. ¿Ninguna persona quiere comentar algo? Sí, ahí atrás.